Encontré un tubo de lubricante personal en el coche de mi marido, prueba viviente de una sucia traición. Sin decir palabra, lo cambié discretamente por pegamento industrial y lo dejé exactamente donde estaba. Sabía que cuando por fin sonaran las alarmas, no solo sería un secreto repugnante que destrozaría a todo nuestro vecindario, nos veríamos obligados a presenciar una escena horrorosa. Me llamo Marianne Foster, tengo 71 años y vivo en un pequeño pueblo del centro de Texas. He dedicado mi vida a dirigir una pequeña panadería familiar donde he horneado miles de panes y pasteles durante generaciones en nuestra comunidad. Una vez creí tener un matrimonio estable de 45 años con Edward, el hombre que pensé que sería mi apoyo hasta el final. Pero la vida tiene su propia manera de destrozar las ilusiones más bonitas. Durante meses, tuve la persistente sensación de que algo no iba bien. Edward llegaba a casa cada vez más tarde, siempre con excusas sobre cenas con sus parejas o trabajo urgente. Al principio, le creí. Soy una mujer americana de la vieja escuela. Confía en tu marido, mantén la paz, prioriza a la familia. Pero las pequeñas señales se acumulaban. Un perfume extraño en el cuello de su camisa, facturas de restaurantes de lujo a los que nunca me había llevado, y esa mirada en los ojos de mi nuera Sophie, que siempre esquivaba la mía cuando la miraba. Construí la panadería Foster's de la nada con mis propias manos. De joven, me despertaba a las 4 a.m. y necesitaba masa hasta que se me agrietaban las manos, y luego me quedaba de pie todo el día atendiendo a los clientes. Edward me ayudaba de vez en cuando, pero la carga era mía. Y esa misma panadería era lo que ellos, mi esposo y mi nuera, planeaban robarme en secreto. Todavía recuerdo esa noche. Después de volver a colocar el tubo cambiado, me quedé en el garaje oscuro, respirando la mezcla penetrante de gas y madera polvorienta. Una furia fría y ardiente me invadió. A los 71 años, debería estar disfrutando de la paz con mi familia, sentado en el porche, viendo cómo el sol de Texas se ponía tras las colinas. Pero me la habían arrebatado. Sabía lo que tenía que hacer. No dejaría que mi difícil vida terminara en humillación. Les haría pagar públicamente, vergonzosamente, sin vuelta atrás. La gente piensa que las mujeres de mi edad solo cocinan, van a la iglesia y cuidan niños. La verdad es que, después de toda una vida de trabajo, soy lo suficientemente fuerte como para planificar cada paso. No soy la joven esposa ingenua que una vez se tragó las palabras dulces de Edward. Soy una mujer experimentada que sabe que a veces la justicia no viene de un tribunal, viene de tus propias manos. Repasé los pequeños detalles que me hicieron reaccionar al principio. Una vez, mientras recogía la mesa, el teléfono de Edward se iluminó con un correo electrónico extraño. Odia la tecnología y siempre dice que prefiere una llamada directa. Pero ese correo decía: «Estuviste increíble esta noche, papá». Se me paró el corazón. Ese papá no era inocente. Sabía exactamente quién lo había enviado, pero no estaba lista para afrontarlo. Empecé a fotografiarlo todo: recibos, mensajes, papeles sueltos en sus bolsillos. Compré un pequeño disco duro externo y lo escondí en el armario de madera de la pastelería. Cada foto, cada fragmento que guardaba era como una puñalada en el corazón y un ladrillo en la pared de mi contraataque. Esa noche, tarde, me senté sola en la cocina. El viejo reloj de pared, el regalo de bodas de mi madre, sonaba como una acusación. Miré la habitación donde había preparado decenas de miles de pasteles, un lugar antes lleno de recuerdos familiares, ahora repleto de mentiras. Edward roncaba en nuestra cama mientras yo sostenía una foto de Sophie radiante en su boda con mi hijo Jason. En ese momento, anhelaba a Jason y a mí misma. Entonces, una idea me cruzó por la mente. Si creen que soy tonta, les demostraré que un tonto puede contraatacar. No se lo dije a nadie. En apariencia, seguía siendo amable. Marianne, vendiendo pasteles a los vecinos, saludando a la gente en la iglesia los domingos por la mañana. Por dentro, estaba planeando. No podía dejar que me arrebataran sin hacer ruido lo que había construido toda mi vida.
Tenía que hacer que nuestro pequeño mundo viera quiénes eran realmente. Esa noche, después del intercambio, volví a la cama y me acosté junto a Edward como siempre. Se dio la vuelta y roncó, seguro de que su mundo estaba a salvo. Miré fijamente la oscuridad, escuchando cada tic-tac, sabiendo que el juego apenas había comenzado. Pensé en Jason, mi único hijo, el capitán de bomberos del pueblo. Un hombre decente y fuerte, orgulloso de su familia. Si supiera la verdad, se le rompería el corazón. Sentí amor y rabia a la vez. Edward me traicionó, pero su peor pecado fue traicionar a su propio hijo. Y Sophie, la chica a la que trataba como si fuera mía, estaba dispuesta a destruir nuestra familia por ambición y lujuria baratas. No dormí durante muchas noches. Deambulé por la cocina, escuché el viento atravesar las ventanas, sentí la soledad envolviéndome. Pero cada vez que miraba el horno, me recordaba a mí misma. Construí esta vida con flores en mis manos. Nadie puede quitármela. Ese pensamiento me mantuvo firme. Empecé a escribir un diario para tranquilizarme y planificar. En la primera página, escribí el día que dejé de ser una víctima y empecé a dirigir la tabla. Anoté cada paso: observar, recoger, esperar, y en la parte superior, en rojo, sin piedad. Al mirarme al espejo, mis ojos ya no eran inocentes ni tristes, eran de luchadores. Sabía que ese pequeño gesto en el garaje, cambiar una válvula, era solo el principio. De ahí en adelante, paso a paso, los acorralaría hasta que expusieran su suciedad a la luz. Y cuando finalmente sonaron las alarmas, este pueblo jamás olvidaría el día en que Edward y Sophie enterraron su propia dignidad. Después de la noche, cambié el tubo en el garaje. Me senté junto a la ventana de la cocina durante horas, viendo cómo la luz amarilla de la calle se reflejaba en la vieja cortina. Pensé que me sentiría más ligera después de hacer algo audaz, pero el corazón aún me latía con fuerza. Sabía que esto era solo el principio. Para que el plan funcionara, tenía que estudiar con paciencia cada pequeña grieta en el muro de nuestra casa y ensancharlas hasta convertirlas en un cañón. Esas grietas no fueron difíciles de encontrar, llevaban mucho tiempo ahí y simplemente decidí no verlas. Una tarde de verano, mientras limpiaba el mostrador de la panadería, Edward entró con aspecto cansado. Dejó el recibo de una cena sobre la mesa, donde decía que había conocido a sus parejas en Dallas, pero la dirección decía San Antonio, un lugar que sé que le encantaba de joven. El recibo mostraba 2 platos principales, filete de ternera y pasta con mariscos, y una botella de Cabernet Sauvignon. Ese mismo vino me compró para nuestro 10º aniversario. Lo había abierto con otra persona. Me quedé en silencio, dolorida. No pregunté ni acusé. Doblé el recibo, lo guardé en mi bolso, luego le tomé una foto y la guardé en la unidad oculta. Algunas mujeres gritaban y tiraban platos. Yo no. No tenía energía para dramatismo. Sabía que las pruebas debían permanecer intactas para que nadie pudiera negarlas cuando llegara el momento. Sophie no se molestó en ocultar su distancia. Se la veía ocupada con la oficina, pero percibía su mirada irritada cada vez que le hacía una pregunta sencilla. Delante de Jason, seguía llamándome mamá. Forzó una sonrisa cuando le saqué el flan familiar, pero detrás de eso, su mirada era fría. No era solo actitud, era un cálculo que Jason no podía ver. Una noche, durante la cena, Jason nos contó que lo habían felicitado por una llamada de emergencia difícil. Sonreí y lo felicité, pero al mirar a Sophie, ella desvió la mirada hacia Edward. Fue rápido, pero he sido esposa y madre lo suficiente como para reconocerlo. No era la mirada de un suegro, sino la de un conspirador, breve y llena de secretos. Fue como tragar una brasa. Apuré el agua, tragándome también la amargura. Mantuve la calma para Jason. Dijo: «Mamá, sé que confías en papá y Sophie, ¿verdad?» Asentí, pero me revolví por dentro. Mi hijo seguía creyendo que tenía una familia perfecta. No tenía ni idea de que las 2 personas más cercanas a él escondían cuchillos a escondidas.
Después de eso, observaba cada pequeño movimiento. Por las mañanas, cuando Edward salía del baño, percibía un olor a perfume que no era el de un hombre dulce, intenso y desconocido. He usado un suave aroma a rosas durante años. Sophie prefiere algo más elegante y caro. No necesité preguntar. El aroma respondió por mí. En otra ocasión, mientras ordenaba la sala, encontré un pañuelo en el bolsillo del abrigo de Edward con una mancha de lápiz labial rojo intenso. Nada que haya usado nunca, pero era exactamente el color de Sophie para salir. Me temblaban las manos, pero lo guardé. No mostré enojo. Aprendí a tragarme el fuego, a mantenerlo ardiendo como brasas, esperando a que se encendiera. Limpié la casa más a fondo, no porque la necesitara impecable, sino porque buscaba pistas. En el cajón de su escritorio encontré una pluma estilográfica con el grabado de un hotel de 4 estrellas en el centro. Nunca había tenido negocios allí, pero la antigua oficina de Sophie estaba cerca. Solo tuve que conectar las piezas, y la imagen de la traición se iluminó. Cada descubrimiento me dolía profundamente. Caminé por la casa, a veces mirando a la mujer canosa en el espejo con ojos hundidos e insomnes, pero en lugar de derrumbarme, vi una nueva mirada. Se acabaron las lágrimas, se acabaron las súplicas. Una mujer lista para contraatacar. Pensé, Edward, Sophie, ¿creen que estoy ciega? Cada rastro que dejan, lo recojo. Y cuando llegue el momento, serán enterrados por sus propias manos. Empecé a escribir en mi cuaderno fechas, detalles, recibos de restaurantes, perfumes, miradas extrañas, el borrador del contrato falsificado. Esas líneas se convirtieron en mi diario de batalla. Cada vez que cogía la pluma, me sentía menos sola. Mis armas eran la verdad, la paciencia y una mente experimentada. En la panadería, los clientes se reían y gritaban, «Mary Ann, ese pastel de manzana huele de maravilla». Les devolví la sonrisa, pero en mi interior guardaba un secreto aún mayor. Miré el horno reluciente y pensé, ¿quieres robarme lo que construí? Le demostraré a este pueblo quién es el que realmente mantiene la llama. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Jason, ni siquiera a Ruth, mi mejor amiga. Necesitaba tiempo y más pruebas. Edward y Sophie tenían que creer que estaban ganando. Solo entonces se relajarían y mostrarían su verdadera cara. Cuando llegara ese momento, yo estaría allí con un montón de pruebas. Por la noche, me acostaba junto a Edward, escuchando el ronquido familiar. El hombre que fue mi compañero durante casi medio siglo me asfixiaba con cada respiración. Me giré, con los ojos abiertos en la oscuridad, y me susurré. El juego ha comenzado, y yo, Mary Ann Foster, lo terminaré. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Me senté en la cocina, tomé un café solo y escuché el viento del otoño entre los árboles. Edward seguía durmiendo, respirando con normalidad, como un hombre inocente. Pero sabía que ese rostro sereno era una máscara. La duda se había convertido en certeza. Necesitaba más pruebas, algo que nadie pudiera negar. Su vieja camioneta estaba en el garaje. Una fina capa de polvo en el capó reflejaba la tenue luz. Me deslicé dentro y cerré la puerta, dejando que la oscuridad y el olor a combustible me envolvieran. Mi corazón latía con fuerza al abrir la guantera, monedas sueltas, un par de libretitas y el recibo de un café. Rebusqué entre ellas, con manos temblorosas, hasta que mis dedos encontraron un sobre grueso. Lo saqué y me quedé paralizado. Un borrador limpio de contrato para transferir activos. Una versión falsificada de mi firma, temblorosa, pero lo suficientemente parecida como para engañar a un vistazo rápido. Me quedé quieta, sintiendo cómo el garaje se derrumbaba a mi alrededor. Mis bienes, mi panadería, ya estaban esperando ser robados. No solo habían traicionado el amor, querían borrar la vida que había construido con sudor y lágrimas. Inhalé, conteniendo las lágrimas. No servirían de nada. Lo doblé con cuidado, fotografié cada página y lo deslicé.
Todo tenía que parecer intacto para que Edward no sospechara nada. Al agacharme para revisar el asiento trasero, vi unos pañuelos arrugados. Cogí uno y ese perfume familiar me impactó. No era mío, ni de hombre. El aroma de fiesta de Sophie, dulce, intenso, descarado. Lo dejé caer como si fuera algo sucio. Luego lo volví a levantar y le tomé una foto. Ya no le tenía miedo a la mugre. Quería que todo quedara como evidencia. En el suelo, entre el polvo, yacía un paquete de condones extraviado. Se me encogió el corazón, pero mi mano se mantuvo firme al levantarlo. Esa cosita me pesaba como una piedra en el pecho. No era un coqueteo, era una aventura vergonzosa. La fotografié y la dejé en su sitio. Cada vez que la encontraba me daban ganas de gritar, pero permanecí en silencio. Pensé en Jason y se me heló la sangre. Todavía creía que su padre era decente y su esposa, simplemente, difícil. La verdad era diferente. Temblé, pensando en el momento en que tendría que enfrentarse a lo que yo acababa de ver. Cerré la guantera y me quedé sentado un rato en el garaje. Una tenue luz se coló por debajo de la puerta y se derramó sobre las manchas de aceite del suelo. Me recosté, cerré los ojos y sentí que mi cuerpo se convertía en piedra. A los 71 años, nunca imaginé esto, pero los años me dieron fuerza. Había vivido momentos difíciles, criado a un hijo y construido un negocio. No dejaría que nadie, ni siquiera Edward y Sophie, me lo arrebatara. Abrí los ojos y mi mirada se agudizó. Las piezas que tenía en la mano ya podrían causar un terremoto si las hiciera públicas, pero aún no. Tenían que caer en la trampa ellos mismos, así que cuando la verdad saliera a la luz, no habría dónde escapar. Puse todo exactamente donde estaba y revisé la ubicación para que Edward no se diera cuenta. Cuando estuve segura de que todo parecía igual, salí y bajé la puerta del garaje. El sol texano me azotaba la cara. Respiré hondo, como para expulsar la mugre que acababa de respirar. Una frase clara resonó en mi cabeza. Basta. Se han cavado su propio hoyo. Mi trabajo es esperar el momento oportuno y seguir adelante. De vuelta en la cocina, saqué mi cuaderno y lo abrí en una nueva página. Escribí: fecha, jueves, 9:31 a.m. Hallazgos, contrato de firma falsificado. Pañuelos perfumados con el perfume de Sophie. Paquete de condones en el coche. Acción, fotografiado. Dejé todo en su sitio. Conclusión, no queda ninguna duda. Esta es la verdad. Miré las líneas temblorosas pero firmes. Ese cuaderno se había convertido en mi arma silenciosa. Cada página era una prueba, una bala para el día del juicio final. Esa noche, Edward llegó tarde a casa. Entró en la cocina, dejó las llaves del coche sobre la mesa y esbozó una leve sonrisa. Le serví una taza de té como siempre, fingiendo no darme cuenta. Pero cuando se dio la vuelta, me quedé mirando las llaves reflejadas en la luz. La ira me invadió, pero mi rostro permaneció sereno. Había aprendido a ocultar mis sentimientos, igual que ellos. Esa noche, cuando se durmió, me acosté a su lado, mirando al techo. Repasé cada detalle que había encontrado en el coche. Imágenes de Sophie y Edward brillaron como una mancha indeleble, pero en lugar de llorar, sentí un fuego ardiendo en mi interior. Sabía que con solo unos pasos más, se quitarían las máscaras delante de todos. Miré a Edward, que dormía profundamente, y le dediqué una sonrisa amarga. «Ve a dormir», pensé. «Llegará el día en que te despiertes ante una humillación que este pueblo jamás olvidará». Sabía que no podía luchar sola para siempre. Por muy fuerte que fuera, seguía siendo una mujer de 71 años en un pueblo pequeño, donde las miradas curiosas son fáciles de captar y los chismes corren más rápido que el viento de verano de Texas. Necesitaba un aliado, alguien confiable y discreto que pudiera ayudarme a desenmascarar a Edward y Sophie sin revelar mis intenciones demasiado pronto. La primera persona en la que pensé fue en mi vieja amiga, Clara Miller. Nos conocimos hacía más de 40 años, cuando abrí la pastelería.
Clara fue mi primer gran encargo de pastel de bodas. Desde entonces, hemos sido muy unidos, compartiendo más altibajos de los que puedo recordar. Llevaba más de una década viuda y vivía sola en una casa de ladrillo rojo a pocas cuadras. No hablaba mucho, pero había visto y comprendido mucho de mi vida. Esa tarde, llevé una cesta de pasteles a casa de Clara. Abrió la puerta, sorprendida, y luego sonrió. «Marianne, ¿qué tiempo sin pasarte?» Nos sentamos en la sala con un té de menta. El aroma flotaba en el aire. La miré a los ojos y vi la paz que había perdido. Dudé unos segundos, respiré hondo y finalmente dije: «Clara, necesito decirte algo, pero tienes que prometerme que no lo dirás». Su mirada se suavizó y asintió con firmeza. «Lo prometo». Se lo conté todo. Las facturas falsas, el perfume extraño, el pañuelo manchado de lápiz labial, el metro en el coche. Cuando pronuncié el nombre de Sophie, mi voz tembló como una cuchilla. Clara escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró y me apretó la mano con fuerza. «Ay, Marianne, lo presentía desde hace mucho tiempo, pero no quería creerlo. Has sufrido demasiado». Apreté los labios mientras las lágrimas brotaban, pero las contuve. No me dejaría vencer. Me incliné y susurré: «No me voy a quedar de brazos cruzados. Quiero que se expongan públicamente, pero necesito pruebas sólidas, algo que nadie pueda negar». Clara guardó silencio un momento, luego se levantó, se acercó a la estantería, sacó una vieja tarjeta de visita de un cajón y me la entregó. «Este es el número de Thomas Green. Es investigador privado especializado en infidelidades. Un amigo mío lo contrató antes. Muy discreto, muy confiable. Si de verdad quieres pruebas, él es el indicado». Sostuve la tarjeta, sintiéndome como si me hubieran dado la llave de una puerta importante. Asentí y dije en voz baja: «Gracias, Clara. Sin ti, no sabría por dónde empezar». Sus ojos brillaban con determinación. «No estás sola, Marianne». Esa noche, en casa, me senté bajo la luz de la cocina, mirando la tarjeta. El número de teléfono era borroso. El papel estaba amarillento por el tiempo. Me temblaban los dedos al marcar. Contestó una voz masculina y profunda. «Soy Green». Me presenté lentamente y luego dije que sospechaba que mi marido tenía una aventura con mi nuera. Quizás ya había oído cosas peores, pero para mí, cada palabra resonaba con humillación. No se mostró sorprendido, solo me pidió detalles. «¿Tienes alguna prueba inicial?» Le hablé de las facturas del restaurante, los pañuelos, el perfume, el tubo. Lo oí tomar notas. Entonces dijo con voz firme: «Para empezar, basta. Lo seguiré, pero mantén la calma y no lo hagas sospechar. Te informaré cuando tenga resultados». Me sentí a la vez tembloroso y aliviado. Después de la llamada, colgué el teléfono y respiré hondo. Por fin, tenía un segundo aliado, alguien externo, sereno y profesional. En los días siguientes viví como siempre. Abrí la panadería, horneé flan, charlé con los clientes e incluso charlé un rato con Sophie cuando pasó por allí. Pero en mi interior, sabía que Thomas estaba ahí fuera siguiendo a Edward. Pensarlo me tranquilizó por primera vez en meses. Ya no estaba sola en la oscuridad. Pasó una semana, luego 2. Mantuve la compostura, pero cada vez que sonaba mi teléfono, el corazón me daba un vuelco. Una noche, mientras revisaba pedidos en la tienda, recibí un mensaje. «Señora Foster, tengo pruebas. Nos vemos en el café de la plaza mañana por la mañana». No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana, observando las luces lejanas y recordando los años en que confié en Edward. El corazón me dolió y me quemó al instante. Sabía que lo que vería por la mañana no sería fácil, pero era necesario si quería seguir adelante. A la mañana siguiente, fui a la cafetería. Era pequeña, con mesas de madera desgastada y un intenso aroma a café tostado. Elegí un rincón tranquilo. Poco después, entró Thomas, un hombre corpulento de mediana edad, con una camisa azul claro. Se sentó, abrió su maletín
y dejó un sobre la mesa. Extendí la mano, temblorosa. Thomas me miró y dijo con firmeza: «Esto es lo que necesitas: fotos, notas, fechas y horas. Prepárate». Abrí el sobre. Las fotos me impactaron. Edward y Sophie entrando juntos a un restaurante, sentados en un rincón apartado, riendo suavemente. En una sola foto, él le cepillaba el pelo, con una mirada tierna, una expresión que no le había visto en años. Apreté el borde del sobre con una opresión en el pecho, pero seguí mirando. Cuanto más me dolía, más necesitaba ver. Necesitaba que sus rostros reales se grabaran en mi memoria. Thomas dobló el fajo y lo puso en mis manos. «Esto es solo el comienzo. Seguiré mirando. Ten paciencia». Asentí, intentando mantener la voz firme. «Entiendo. Gracias». De camino a casa, apreté el sobre contra mi pecho como si fuera lo único que realmente poseía. Tenía pruebas, y sabía que pronto las convertiría en la espada que cortaría cada mentira. Esa noche, cuando Edward entró, sonreí como siempre. Serví pollo asado y puré de papas, su plato favorito. Habló del trabajo, fingió estar cansado y luego elogió el pollo. Asentí y le añadí otro trozo. Por dentro susurré: «Come, Edward, llénate. Tu festín está a punto de terminar». Esa noche, me acosté a su lado, completamente despierta. La evidencia en el cajón de mi mesita de noche brillaba como un fuego lento, alimentando mi determinación. Sabía que había cruzado la línea. Ya no era solo una esposa traicionada. Yo era quien tenía la verdad, y la usaría para exponer a los traidores a plena luz del día. Después de conseguir las fotos de Thomas, viví como una sombra en mi propia casa. Por fuera, seguía siendo la misma, la dulce Marianne, horneando, barriendo, charlando con los vecinos. En mi interior, un fuego silencioso se extendía con cada respiración. Desde ese momento, dejé de ser pasiva. Sostenía un arma a prueba de todo y esperé mi momento. Edward no sospechaba nada. Mantenía su rutina. Traje impecable por la mañana, el acto de agotamiento por la noche, soltando algunas quejas para aparentar. Me senté frente a él en la cena, asintiendo mientras cortaba pollo en rodajas y le servía más puré de papas en el plato. Había llevado esta máscara durante años, la de la esposa cariñosa que confía en su marido. Pero en mi mente, oí los latidos de mi corazón desde la primera vez que abrí ese sobre, y vi los ojos de Edward mirando a Sophie en ese restaurante oscuro. Mantuve la expresión serena, pero cada pequeño movimiento ocultaba un cálculo. Cuando dejó caer la chaqueta en la silla, miré el bolsillo y recordé el contrato falsificado que había encontrado. Cuando entró corriendo al baño, percibí ese dulce perfume que se filtraba por la puerta. Cada rastro, en lugar de herirme más, se convirtió en un acicate para mi voluntad. Una noche, Jason pasó a cenar. Mi hijo, con su uniforme de bomberos, el rostro curtido por el sol y los ojos orgullosos, hablaba de una llamada de rescate en el pueblo. Escuché y sonreí, pero a mitad de camino llegó Sophie con una bolsa, una sonrisa fingida y radiante, sin apenas mirarme a los ojos. Cuando se sentó cerca de Edward, vi su mano rozar ligeramente su silla antes de retroceder tan rápido que Jason no se dio cuenta. Se me encogió el corazón, pero mi rostro permaneció sereno. Serví sopa y le pregunté a Jason sobre el trabajo, sin apartar la vista de los dos traidores. Por dentro grité: «Hijo, si supieras la verdad, te destrozaría. Déjame llevarla primero para que no tengas que ver quiénes son en realidad». La cena parecía una obra de teatro. Jason contaba historias con auténtica alegría. Yo añadí pequeñas risas mientras Edward y Sophie hacían de suegros distantes, con máscaras frías para ocultarse. Al verla, vi que toda mi familia se había convertido en teatro, y yo era el único espectador que conocía el guión. Después de que Jason se fuera, me quedé sola lavando platos. El agua rugía en el fregadero, pero solo oía la suave risa de Sophie en la mesa. Apreté un plato con tanta fuerza que casi se rompe. Sabía que no podía dejar que actuaran eternamente.
Tenía que convertir el fuego que sentía en mi interior en una llama que les quemara las máscaras. Esa noche, después de que Edward se durmiera, fui a la sala y saqué mi cuaderno de pruebas. Organicé cada foto, cada copia de los documentos falsificados, cada detalle que había escrito. La lámpara iluminó mis manos arrugadas, temblorosas pero firmes. Me di cuenta de que la prueba misma me fortalecía. Me decía que no estaba loca ni ciega. Todo lo que sentía era real. Al día siguiente vi a Clara en la iglesia. Estaba sentada a mi lado en el banco, con la mano sobre la Biblia. Después del servicio, se giró y susurró: «Marianne, ¿estás bien?». Asentí levemente y esbocé una débil sonrisa. Luego murmuré: «Ahora tengo pruebas, Clara». Claras, innegables. Su mirada se tornó seria al apretarme la mano. «Entonces ten paciencia. No te apresures. Necesitas un instante que los calme para siempre». Miré a mi viejo amigo a los ojos y sentí que otra capa de armadura se cernía sobre mí. No estaba solo en esta lucha. Esa noche, de vuelta en el taller, me senté frente al horno y observé las llamas brillar. Durante años, este horno me alimentó, crió a Jason y me dio una razón para levantarme. Ahora, esa llama reflejaba mi determinación. Susurré: «Espera, Edward». «Sophie, crees que puedes con todo, pero yo soy quien mantiene este fuego. Lo convertiré en una luz que queme tus mentiras». Cerré el cuaderno y lo puse al calor, un recordatorio de que el plan había entrado en una nueva fase. Ya no me limitaba a observar. Paso a paso, los haría caer en la trampa. Y cuando llegara el momento, el fuego que ardía lentamente bajo mi techo brillaría con tanta intensidad que todo el pueblo lo vería. Esa mañana, el cielo texano estaba gris y el viento traía un toque de frío invernal. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café humeante, con la vista fija en la página donde había anotado todo lo que había reunido. Las líneas enrolladas pesaban mucho: recibos, pañuelos, un contrato falsificado, perfume, las fotos de Thomas. Solo unas pocas páginas, pero para mí, un muro infranqueable. Edward bajó las escaleras con su habitual cara de cansancio y dijo: «Tengo que reunirme con un socio temprano hoy. Llegaré tarde». Lo miré, con una sonrisa fugaz que se desvaneció. «Adelante, yo me encargo del resto». Salió de casa a toda prisa, como un hombre con una cita secreta. Me quedé escuchando cómo se apagaba el motor de la camioneta. En mi pecho, una voz me decía: «Que crea que tiene el control. La verdad correrá sola». Al mediodía, me encontré con Thomas en el café cerca de la iglesia. Estaba sentado en su rincón de siempre, con un espresso sin tocar delante. En cuanto entré, abrió su bolso y puso otra pila de fotos sobre la mesa. Su voz era baja y decidida. «Señora Foster, esto ha ido más lejos». Abrí temblorosamente la pila de fotos desmarcadas. Cada una era una puñalada. Edward y Sophie caminando uno al lado del otro por la acera, con la mano de él apoyada suavemente en su espalda. Otra foto. Los dos en un coche, con las cabezas juntas, los ojos llenos de intimidad. Lo peor fue una foto de ellos entrando en un gran hotel del centro. La puerta de cristal reflejaba claramente a los dos traidores. Me mordí el labio, presionando los bordes de las fotos con los dedos hasta que se arrugaron. Me obligué a mirarlas todas y cada una para grabarlas en mi memoria. Se acabaron las dudas, se acabó la niebla. El velo de mentiras se había desgarrado. Thomas golpeó la mesa con el bolígrafo, haciéndome volver a concentrarme. «No solo están haciendo trampa», dijo. Escuché unas líneas en su coche. Mencionaron un contrato y el traslado de la panadería. «Está claro que quieren quedarse con todo lo que construiste». Cerré los ojos mientras el dolor y la rabia se fundían en uno. La panadería es mi alma, lo que he construido toda mi vida. Y esos dos se atrevieron a conspirar en la oscuridad. Abrí los ojos, pero con voz firme. «Sigue siguiéndolos. Lo necesito todo, hasta la más mínima prueba». De regreso, apreté las fotos en mi bolso, con el pecho pesado como una piedra.
En la puerta de la panadería me detuve e inhalé el dulce aroma a pasteles que emanaba. Es el aroma con el que he vivido la mitad de mi vida. El aroma del recuerdo, del amor y ahora de algo amenazado. Susurré, no me lo quitarás. Esa noche, la familia se reunió para cenar. Jason pasó por allí, con el rostro radiante tras una dura llamada de bomberos. Mi hijo hablaba con entusiasmo, con los ojos brillantes. Lo miré y se me encogió el corazón. Todavía creía que su padre y su esposa eran dignos de confianza. Guardé silencio, asentí, ocultando mi dolor tras una sonrisa cansada. Mientras tanto, Sophie estaba sentada cerca, echando rápidas miradas a Edward. Seguían interpretando bien sus papeles, la nuera distante y el esposo cansado después de un largo día. Pero mis ojos lo habían descifrado. En cada gesto, en cada mirada, veía su complicidad. Después de cenar, Jason se fue. Yo lavé los platos. Edward subió las escaleras y Sophie dijo que tenía que irse temprano. Sola en la cocina, me temblaban las manos y las lágrimas caían al agua jabonosa. Me sequé la cara y apreté los puños. Basta de llorar, Marianne. Todo está claro. Las lágrimas solo te debilitan. Esa noche, yacía en la cama, viendo dormir profundamente al hombre con el que había compartido cama durante 45 años. No sentía paz, solo una extraña dispuesta a destrozar a la familia. Me di la vuelta y cerré los ojos, con la mente tensa como un alambre. Al día siguiente abrí la tienda como siempre. Los clientes iban y venían, alabando los pasteles, pero sabía que llegaría el día en que nadie recordaría estos sabores si dejaba que Edward y Sophie ganaran. Sonreí cortésmente, pero por dentro decidí que no me quitarían nada. Al final de la tarde, una vez que la tienda se tranquilizó, tomé mi cuaderno y copié cada detalle de las nuevas fotos. Anoté las fechas, horas, lugares, incluso el café donde estaban el sábado. Mi letra era firme, como si hubiera grabado un registro en la historia. Esa página se convirtió en evidencia viviente e innegable. Sabía que estaba recorriendo un camino sin retorno. Pero también sabía que cuanto más espesa era la cortina de mentiras, más fuerte se desgarraba. Y yo, Marianne Foster, sería quien lo destrozaría delante de todo el pueblo. Esa noche, apagué las luces y me senté en la oscuridad, escuchando el viento que entraba por la ventana. Ya no me sentía temblorosa. Me estaba acostumbrando al dolor de la verdad. En su lugar sentí una fuerza clara que surgía. La llama ya no ardía. Estaba ardiendo, a punto de estallar. Me llevé una mano al pecho y susurré, «Espera, Edward. Espera, Sophie. Cuando se levante el telón, no tendrás a dónde ir». Esa noche, después de que Edward se durmiera profundamente, me levanté de la cama, me puse un suéter fino y fui a la sala. La lámpara del escritorio iluminaba mi cuaderno, cuyas páginas estaban repletas de la evidencia que tanto me había esforzado por registrar. Cada foto, cada nota, me lo recordaba. Es hora de convertir la verdad en un arma. Abrí silenciosamente el cajón de la cocina y saqué un tubo de pegamento instantáneo industrial. Había usado el mismo para arreglar una vieja silla de madera en la panadería. Una vez que se seca, nada se desarma. Giré la tapa y recordé el tubo del coche de Edward. Me invadió una oleada de calor. Sabía que el cambio que había hecho antes era solo el calentamiento. Esta vez iría más allá. Quería asegurarme de que, al sacar todo, no se pudiera ocultar nada. Esperé hasta la medianoche, cuando los ronquidos de Edward se convirtieron en un tema de fondo constante. Entré de puntillas en la antigua habitación de Jason, la que dejó al mudarse. En el cajón del escritorio encontré algo familiar, una pequeña grabadora de voz negra, de esas que usan los estudiantes para las clases. Se la había regalado a Jason cuando estaba en la universidad en Houston. Ahora sería mi aliada silenciosa. Limpié el polvo, revisé las pilas y la probé. La luz roja parpadeó y mi voz se escuchó suavemente al susurrar. Prueba 1, 2.
El sonido era claro, lo suficientemente sensible como para captar cualquier ruido. Lo guardé entre los libros del estante junto a nuestra cama. Delante, coloqué una foto familiar para que nadie sospechara nada. Pasé el cable a una regleta y lo escondí bajo una alfombra. Al retroceder, nada parecía fuera de lugar. De pie frente a la grabadora, respiré hondo y murmuré: «Captura todo, hasta las palabras más obscenas. Necesito toda la verdad». Listo. Volví a la cama y me quedé quieto, escuchando el ronquido familiar. Ya no me daba miedo que me mintieran. Sentí una suave emoción. Con el tiempo, ese pequeño aparato me daría una prueba que ni siquiera Edward podría negar. Al día siguiente, viví como siempre. Abrí la panadería temprano y preparé una tanda de harina para los clientes habituales. La gente no dejaba de elogiar mi tacto y llamarme la amable señora Foster. Sonreí y les di las gracias, pero por dentro pensé: si supieran que estoy tendiendo una trampa en mi propia casa, ¿seguirían mirándome así? Al anochecer, Edward llegó a casa. Fingió estar ocupado, tiró su chaqueta en una silla y dijo que necesitaba llamar a un compañero. Me senté a la mesa de la cocina fingiendo escribir pedidos, pero en realidad estaba escuchando cada sonido. Oí sus pasos al cruzar la sala, la puerta al cerrarse. Hablaba en voz baja, pero gracias a la grabadora sabía que cada palabra se grabaría. Esa noche, cuando se durmió, me senté junto al estante y revisé la grabadora. La grabación era nítida. Edward se reía suavemente. Luego Sophie susurraba por teléfono: «¿Puedes verme mañana?» «No lo soporto más», respondió Edward en voz baja y ansiosa. «Sí, tal como lo planeamos. No sospecha nada». Se me encogió el corazón, pero no lloré. Rebobiné con cuidado y guardé el video en el disco duro externo. Cada palabra fue como un mazazo, pero también se convirtió en otro ladrillo para mi victoria. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Fui al taller y abrí el coche de Edward. El tubo de lubricante seguía en la guantera, silencioso como un secreto inmundo. Lo recogí con mano temblorosa, pero firme. Abrí la tapa, la vacié por completo y luego la llené lentamente con pegamento instantáneo. La limpié, la sacudí y la volví a dejar exactamente donde estaba. Me quedé un momento en el garaje a oscuras, escuchando los latidos de mi corazón. Sabía que les había tendido una trampa, una de la que no podrían escapar. Algún día, ese tubo intercambiado haría que su traición fuera más que un secreto en grabaciones o fotos. Se convertiría en una escena vergonzosa que todo el vecindario presenciaría. Esa tarde conocí a Clara. Le dije que había instalado la grabadora y cambiado el tubo. Clara se quedó quieta y me agarró las manos. «Marianne, eres más valiente de lo que pensaba. Pero ten cuidado. Una vez que empieza un incendio, puede quemarlo todo». Sonreí levemente. «Cierto, pero este fuego tiene que arder. Si no, nunca seré libre». En los días siguientes, reuní más información en silencio. La grabadora grabó conversaciones sospechosas, risitas entrecortadas, promesas susurradas. Lo guardé y lo organicé todo. Cada vez que lo escuchaba me dolía, pero me sentía más fuerte. Ya no le tenía miedo a la verdad. Algunas noches me sentaba sola en la cocina, con la luz del horno calentando mi rostro cansado. Me recordaba a mí misma, a mis 20, una chica con grandes sueños que creía en el matrimonio y el amor. Ahora soy mayor, pero he encontrado una fuerza diferente, la fuerza para levantarme y contraatacar. Puse la mano en el cuaderno y escribí una línea más. «Mañana tendré más. La trampa está lista, solo estoy esperando a que entren». Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me puse de pie. En la oscuridad oí el viento azotar el techo. El fuego ardía en mi pecho. Sabía que el duelo final aún estaba por llegar, pero tenía mis armas: pegamento instantáneo, una grabadora y la paciencia de una mujer que ya ha tenido suficiente. Susurré en la noche: «El día del juicio final se acerca, Edward. Sophie, probarás la humillación antes de perderlo todo». Tras semanas de preparación silenciosa, supe que mi momento estaba cerca.
El pegamento estaba puesto, la grabadora tenía sus palabras condenatorias, y el expediente de Thomas se engrosaba cada día. Cada pieza era una hebra de cuerda que se enrollaba lentamente alrededor de Edward y Sophie. Solo tenía que mantener la calma y esperar a que se agudizara. Una mañana, Edward bajó las escaleras con un traje gris y una corbata bien anudada. Yo estaba friendo huevos en la estufa, fingiendo no darme cuenta. Se sentó, tomó un sorbo de café y dijo con su tono monótono: «Tengo una reunión importante hoy, probablemente llegue tarde a casa». Me giré y le dediqué la sonrisa amable de una esposa casada desde hacía mucho tiempo. Estaba acostumbrada a esa frase. «Concéntrate en el trabajo. Te caliento la cena si llegas tarde». Asintió, sin darse cuenta de que esas mismas mentiras se grababan noche tras noche. Lo vi salir por la puerta y sentí una extraña distancia. El hombre que una vez me apoyó en años difíciles ahora se sentía como un extraño viviendo bajo mi techo. Esa tarde llamé a Thomas. Su voz era breve y directa. «Señora Foster, se reúnen en el mismo hotel esta noche». «Lo grabaré», respondí en voz baja. «Asegúrese de que todo quede grabado. Quiero cada detalle». Después de la llamada, me quedé quieto un rato. Un amargo deseo se apoderó de mí. Ojalá me equivocara. Ojalá esto fuera una pesadilla, pero había demasiadas pruebas para negarlo. Solo quedaba afrontarlo. Esa noche volví a poner la grabadora. La voz ansiosa de Sophie se escuchó. «Odio andar a escondidas así. ¿Cuándo podremos ser libres?», susurró Edward, áspero pero seguro. «Una vez firmados los papeles, todo será nuestro. No tiene ni idea». Sentí un escalofrío. Me quedé rígida, con las manos tan apretadas que se me marcaban las venas. Ya no era la dulce Mary Ann. Era una esposa traicionada, una dueña de tienda bajo ataque y la cazadora esperando a que la presa tropezara. Al día siguiente, probé un pequeño movimiento. Cuando Edward entró en la cocina, le dije: «Oye, tengo que ir a Nashville la semana que viene a reunirme con un socio. Llegaré tarde. ¿Puedes encargarte de la cena?». Vi una chispa en sus ojos. Lo disimuló rápidamente con una leve sonrisa. «Claro, no te preocupes. Me las arreglaré». Asentí y bajé la cabeza para ocultar mi sonrisa sombría. Había acertado. En cuanto me fuera, aprovecharía la oportunidad. Entonces se cerraría la trampa. Esa noche fui a ver a Clara. Nos sentamos en su cálida sala de estar, con la suave luz amarilla dibujando las arrugas de su rostro. Le conté el plan, desde cambiar el tubo hasta fingir un viaje de negocios. Clara me miró con lástima y preocupación. «Mary Ann, ¿estás segura de que puedes soportar lo que verás?». Le apreté la mano con voz firme. «Ya he soportado bastante. Si no los desenmascaro, viviré en mentiras para siempre. Tengo que hacer esto por mí y por Jason». Clara asintió con un largo suspiro. «De acuerdo, me quedaré a tu lado. No estarás solo si pasa algo». En los días siguientes, viví como siempre, abriendo la tienda, saludando a los vecinos. Dentro, cada minuto que pasaba tensaba la alambrada. El día del viaje a Nashville se acercaba y con él la hora de la verdad. La noche anterior lo revisé todo. La grabadora funcionaba. El pegamento instantáneo permaneció en silencio en el coche y las fotos y archivos de Thomas estaban respaldados. Me sentí como un soldado antes de la batalla, con todas mis armas afiladas. Me paré frente al espejo y miré a unos ojos surcados por el tiempo. Ya no quedaba miedo, solo determinación. Al amanecer, me levanté temprano. Fingí empacar una maleta grande para despistar a Edward. Antes de irme, entré en la habitación y lo sacudí suavemente. «Tengo que llegar temprano a la estación de autobuses para ir a Nashville. Cuídate». Asintió aturdido y se dio la vuelta. Lo miré una última vez y pensé: mañana despertarás avergonzado, y ya no seré la esposa obediente. En lugar de ir a la estación de autobuses, crucé la calle hasta la casa de Clara. Ella ya me estaba esperando. Había una cafetera caliente. Nos sentamos junto a la ventana para poder ver mi casa directamente.
Clara me apretó la mano con la mirada fija. Recuerda, no estás solo. Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. La trampa estaba tendida. Solo quedaban ellos. Para entrar. Sobre las 10 de la mañana, un taxi paró frente a mi casa. Sophie salió con un vestido floreado claro y unas gafas oscuras enormes que le cubrían la mitad de la cara. Contuve la respiración y observé. Edward apareció en la puerta y la metió rápidamente. Clara susurró. Ahora cierra la boca. Me puse los auriculares y abrí la aplicación conectada a la grabadora del dormitorio. Se oyó la risa de Sophie. Entonces, la voz de Edward respondió. Las copas tintinearon. Se oyeron pasos. Cerré los ojos, intentando no temblar. Todo se desarrollaba exactamente como lo había planeado. Afuera, mi casa parecía tan tranquila como siempre, pero en mi interior podía oír cómo la cuerda se tensaba poco a poco alrededor de los dos traidores. Creían ser libres, saboreando su momento secreto. En realidad, cada movimiento y cada palabra ya estaban dentro de la trampa que había construido. Apreté la mano de Clara y murmuré, «Solo mira. Esta trampa está a punto de cerrarse y una vez que se cierre, no habrá salida». Me senté junto a la ventana de Clara, con el corazón latiendo a toda velocidad. El sol del mediodía iluminaba apaciblemente mi tejado, mientras que dentro todo marchaba según mi plan. Las risitas de Sophie, los murmullos de Edward, el tintineo de los vasos, todo llegaba a mis oídos a través de la grabadora. Cada sonido me dolía profundamente, pero no me aparté. Me obligué a escuchar, a presenciar, porque solo entonces tendría la fuerza suficiente para derribar el velo de mentiras frente a todo el pueblo. Clara se sentó a mi lado, apretándome la mano. No habló, solo asintió, diciéndome que tuviera paciencia. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. Poco después de la 1 de la madrugada, un grito repentino resonó en mis auriculares, seguido de maldiciones y caos. Me sobresalté y entonces me di cuenta de que el tubo había hecho su trabajo. En mi mente, vi a Edward y Sophie forcejeando, pegados, torpemente y llamándose con pánico. Sophie gritó, «¡Edward! ¡Ay, Dios, no! ¡Está pegado!». Edward tartamudeó, frenético. «¡Cállate! Déjame pensar. Esto no puede ser». El corazón me dio un vuelco. No necesitaba verlo. Las caras sonrojadas, la ropa rasgada, los dos atrapados en una escena que no podían explicar. Sabía que cuando todo se descontrolara, tendrían que pedir ayuda. Ese sería el momento en que la verdad saldría a la luz. Minutos después, el caos se hizo más fuerte. Pasos apresurados, una puerta que se abría de golpe, el sollozo ahogado de Sophie. Me quité los auriculares y me volví hacia Clara. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Era la hora. Efectivamente, menos de 15 minutos después, un camión de bomberos y una ambulancia se detuvieron frente a mi casa. Los vecinos salieron en masa, murmurando y susurrando. Clara y yo salimos al porche, fingiendo estar conmocionadas por el alboroto. La puerta se abrió de golpe y 2 paramédicos ayudaron torpemente a Edward y Sophie a salir. Oí a los vecinos murmurar, «Dios mío, ¿qué les pasó? ¿Por qué están tan pegados?». Edward tenía la cara descolorida. Sudaba a chorros. Sophie sollozaba, tapándose la cara con las manos, pero la verdad era inconfundible. Estaban pegados, indefensos y humillados. Un vecino mayor gritó, «¡Tienen que ir al hospital!». La risa recorrió a la multitud. Algunos se taparon la boca, pero no pudieron contenerla. La gente nos conocía a Edward y a mí como una pareja ejemplar, viéndolo con sus propios ojos. ¿Cómo no iban a estar impactados, a no hablar? Me quedé allí con el rostro sereno, como si yo también estuviera aturdido. Sentí una extraña liberación por dentro. No tuve que decir ni una palabra. La verdad se había revelado. Ya no eran fotos ni grabaciones secretas, sino una escena pública frente a todo el vecindario. Clara se acercó y susurró, «Marianne, has ganado». No respondí.
Observé cómo subían a Edward y Sophie a la ambulancia. Tenían la mirada perdida y desenfrenada, esquivando las miradas de todos. Cuanto más intentaban esconderse, más ridículos parecían. Sabía que, a partir de ahora, ninguna excusa podría restaurar su reputación. Al caer la tarde, la historia se había extendido por toda la ciudad. Todos hablaban de lo ocurrido en mi casa. Sonaron los teléfonos. Los mensajes volaban. Oí a los clientes de la panadería susurrar: «Pobre señora Foster». Su esposo y su nuera la traicionaron así, pero ella es tan fuerte. La vi tranquila como si nada hubiera pasado. Bajé la mirada y les ofrecí una pequeña sonrisa discreta. No sabían que esa calma provenía de un plan que había acariciado durante meses. Esa noche me senté solo en la tienda y observé cómo las luces de la calle se filtraban por el escaparate. Oía el bullicio de afuera, sabiendo que la gente cotillearía durante mucho tiempo, pero ya no me sentía avergonzado ni herido. Me sentía ligero, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Edward y Sophie se habían expuesto, no porque gritara, ni porque llorara y acusara, sino porque su avaricia y traición los llevaron directamente a mi trampa. Y cuando ésta se cerró de golpe, no solo perdieron su honor, sino también la capacidad de esconderse. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy el telón se rasgó. Quedaron expuestos ante todo el vecindario. Este no es el final, pero es un punto de inflexión sin vuelta atrás. De ahora en adelante, no seré la víctima silenciosa». Cerré el cuaderno y lo puse sobre la mesa. Luego observé cómo se consumía la vela. Para mis adentros susurré: «Esto es solo el principio. El día del juicio final aún está por llegar». La sirena de la ambulancia sonó mientras transportaba a Edward y Sophie al hospital, en un estado en el que nadie querría ser visto jamás. Me quedé entre la multitud, con la suficiente conmoción y compasión como para que los vecinos no sospecharan nada, pero por dentro sabía que obligaría a los dos traidores a revelarse de la forma más humillante que pudieran imaginar. Mientras la ambulancia se alejaba, la charla se extendió por la calle. «Dios mío, marido y nuera, increíble. ¿Qué va a pasar con los niños de acogida ahora?». No respondí. Simplemente volví a la casa. Sin embargo, esos susurros resonaban en mi cabeza como un coro. La verdad no se puede ocultar. Esa noche fui al hospital por una simple razón. Como esposa y madre, tenía que estar allí. Me detuve frente a urgencias, donde sus nombres estaban garabateados en una pequeña pizarra. Las enfermeras entraban y salían con caras incómodas, como si no supieran cómo mirarme a los ojos. Una enfermera joven dijo, vacilante: «Foster, su estado no pone en peligro su vida, solo es un poco delicado». Asentí con firmeza. «Entiendo». «Gracias». Las puertas se abrieron y dos camillas entraron en el pasillo. Edward y Sophie estaban cubiertos casi hasta la barbilla, solo sus rostros estaban rojos de dolor y vergüenza. Sophie se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Edward intentó parecer duro, pero sus ojos reflejaban pura desesperación. Los susurros se extendieron por el pasillo. «Son ellos», me dijeron los vecinos. «No puedo creer que el señor Foster le hiciera eso a su propia nuera». Cada palabra susurrada era como una puñalada en su orgullo. Me quedé quieta, sin interrupciones, sin defensas. Esta era la consecuencia que debían asumir. El médico jefe me habló con amabilidad. Tuvimos que usar medicación especializada y un procedimiento de emergencia para separarlos, pero su estado emocional sin duda se vería afectado. Lo miré a los ojos y simplemente le dije: «Ellos eligieron esto». Se quedó callado y asintió. No había nada más que decir. Durante la recuperación, me senté en una silla y observé a las dos personas que una vez fueron mi familia. Edward, mi esposo por más de 40 años, se acurrucó en la cama, evitando mi mirada. Sophie, la nuera a quien había tratado como si fuera mía, tembló y susurró entre sollozos: por favor, no se lo digas a Daniel». Al oír ese nombre, me dolió el pecho.
Daniel, mi único hijo, aquel por quien lo había dado todo para criarlo. ¿Cómo no iba a pensar en él ahora que la verdad había estallado? Respondí en voz baja y firme. La verdad no puede permanecer oculta para siempre, Sophie. Lo sabes. Hundió la cara en la almohada, llorando. Edward intentó levantar la cabeza con voz ronca. Marianne, puedo explicarlo. Lo interrumpí antes de que pudiera contar una historia. No gastes tu tiempo. Está todo perfectamente claro. La noticia del fiasco del hospital se extendió más rápido de lo que esperaba, no solo en el barrio. Todo el pueblo hablaba en redes sociales. El video de un vecino de la ambulancia llevándolos de mi casa se compartió cientos de veces. Los comentarios se llenaron de ira, compasión y burla. Este es el circo más sucio que he visto en mi vida. Me da pena la señora Foster, pero es tan fuerte. Suegro y nuera. Asqueroso. Los leí en silencio sin responder. Cada palabra era otro golpe para la reputación de Edward y Sophie. No había manera de salvarla. Al día siguiente, cuando regresé al hospital, el pasillo estaba menos concurrido, pero aún me seguían miradas curiosas. Una enfermera me condujo a una habitación privada donde acababan de trasladar a Edward y Sophie. Edward se recostó en su almohada, demacrado y aturdido. Sophie se encogió, evitando mi mirada. Di un paso al frente y dejé un sobre grueso en la mesita de noche. Dentro había copias de todo: fotos, grabaciones, documentación. Miré a Edward directamente y le hablé despacio. Esto es solo el principio. No me traicionaron sin más. Intentaron arrebatarme lo que construí. No permitiré que eso pase. Edward abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Sophie rompió a llorar, murmurando: «Por favor, no nos destruyan delante de Daniel». Respiré hondo y respondí: «Firmes, se destruyeron a sí mismos. Solo estoy sacando la verdad a la luz». Esa noche, fui a casa y me senté sola en la cocina. El horno aún brillaba tibio, pero sentía frío en el corazón. Pensé en Daniel. Él sabría la verdad. No quería que sufriera ese impacto, pero no podía dejar que viviera bajo una mentira. Su rostro resurgió en mi memoria. Confianza, orgullo, amor por su padre y su esposa. Sabía que una vez que todo saliera a la luz, la confianza se derrumbaría, pero una verdad cruda es mejor que una mentira larga. Di un sorbo a mi té y susurré: «Daniel merece saberlo, y seré yo quien se lo diga antes que nadie». Mientras Edward y Sophie permanecieron en el hospital, mantuve mi rutina. Trabajé en la panadería, saludé a los clientes, charlé con los vecinos y lucí una leve sonrisa. Pero bajo esa sonrisa se escondía una tormenta. Sabía que estaba en una encrucijada, entre la humillación pública y una batalla legal. La vergüenza del hospital fue solo una advertencia, y yo, Marianne Foster, estaba lista para lo que venía después. Nunca olvidaré esa mañana, el día que puse punto final a cada mentira. El aire aún estaba brumoso, y los primeros rayos de sol se colaban por los escaparates de la panadería, dorando la vitrina de los pasteles. Me senté en la mesa del fondo con un maletín de cuero marrón delante, con todas las pruebas que había reunido cuidadosamente: fotografías, grabaciones, recibos y los documentos relacionados con el plan de transferencia de mis bienes. Me temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de saber que, una vez abierto este maletín en el tribunal, ni Edward ni Sophie tendrían escapatoria. El juzgado era pequeño, pero estaba abarrotado ese día. La gente no estaba allí por la ley, estaba allí por el espectáculo. La noticia del escándalo se había extendido por todas partes, y todos querían presenciar el fin de la pareja culpable. Entré con un sencillo vestido azul oscuro y un chal gris claro. Me seguían miradas, algunas compasivas, otras admiradas, otras curiosas. No agaché la cabeza ni esquivé sus miradas. Caminé directa a mi asiento, con la cabeza en alto, como una mujer dispuesta a afrontarlo todo. Ayudaron a Edward a entrar, con aspecto demacrado y agotado. Sophie llegó detrás de él, con los ojos hinchados y el rostro pálido. No se atrevieron a mirarme, arrastrando los pies como dos derrotados.
La audiencia comenzó. Mi abogada, una mujer experimentada de mediana edad, se puso de pie y habló. Su voz era clara. Cada palabra y cada flecha apuntaban directamente al otro lado. Su señoría, esto no es un asunto cualquiera. Fue un plan organizado para confiscar los bienes legítimos de la señora Mary Ann Foster, quien dedicó décadas a construir una reconocida cadena de panaderías en esta región. Abrió el maletín y extrajo las pruebas una por una. Los recibos de San Antonio, la grabación de Sophie llamándome vieja bruja, la copia del contrato falsificado y fotos de ambas teniendo intimidad en un hotel. Cada pieza silenció la sala y desató una ola de susurros. Me quedé quieta, dolida, pero extrañamente en paz. No necesité gritar, «Me engañaste» o «Me mentiste». La evidencia habló por mí. El abogado de Edward intentó defenderse, diciendo, «Señora, Foster está exagerando, afirmando, todo es un malentendido». Pero cuando la grabación se reprodujo en la sala con la propia voz de Edward, dijo, «No se preocupen, Mary Ann confía plenamente en mí, jamás sospechará nada». La sala estalló. Alguien en la galería exclamó, «Dios mío, escúchenlo decirlo él mismo». El juez golpeó el garrote, llamando al orden, pero supe que la batalla había terminado. Cuando le pidieron que hablara, Edward se puso de pie, intentando mantener la voz firme. «Solo me dejé llevar. Nunca quise lastimar a Mary Ann». Pero sus manos temblorosas y su mirada penetrante lo delataron. Sophie rompió a llorar y cayó de rodillas. «Por favor, perdóname. Simplemente me dejé llevar por el mal camino». Nadie se conmovió ya. La gente los miraba con una mezcla de desprecio y lástima. Finalmente, el juez leyó el fallo. Todos los bienes, incluyendo todo el sistema de panadería, la casa y los ahorros, siguen siendo propiedad exclusiva de la señora Mary Ann Foster. El señor Edward Foster ha sido despojado de toda copropiedad y todos los contratos falsificados son nulos. Las palabras resonaron como una campana de liberación. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí que el peso de décadas comenzaba a desaparecer. Edward se desplomó en su silla, con el rostro blanco como el papel. Sophie se desplomó, sollozando en silencio. Esto fue un colapso total, no solo de bienes, sino también del honor, la reputación y los lazos familiares que habían usado para ocultar sus fechorías. Al salir del juzgado, oí a la gente murmurar, «Sora Foster es tan fuerte, la justicia sí que ganó». No sonreí ni lloré, simplemente asentí y caminé despacio. En mi interior sabía que no había ganado por haberme vengado. Gané porque recuperé mi vida. Esa tarde, volví a la panadería. El aroma de pasteles calientes llenaba el aire, dulce y reconfortante. Jason, mi hijo, me esperaba en el mostrador. Al verme, se acercó y me abrazó fuerte. No hicieron falta palabras. Ese abrazo me confirmó que juntos saldríamos adelante. Miré hacia la calle, donde la gente seguía hablando de la audiencia de esa mañana. Dentro, susurré, «Que hablen». En cuanto a mí, por fin me he reencontrado conmigo misma. Esa noche, escribí una línea más en el diario que me había ayudado a seguir adelante. Hoy, los traidores cayeron, y comenzaré de nuevo, no como esposa, sino como mujer libre. La vela titiló, proyectando mi sombra en la pared, sin temblar ya. Sabía que se había abierto un nuevo capítulo en mi vida. Después de la audiencia, la vida no se quedó en silencio de inmediato. Los susurros y las escaleras curiosas me seguían a todas partes, pero a diferencia de antes, ya no sentía vergüenza ni carga. Había cruzado el abismo más profundo, y ahora cada nuevo día se sentía como una oportunidad para empezar de cero. Las mañanas en la panadería estaban más concurridas que nunca. La gente venía no solo por los pasteles, sino también a verme, la mujer que se defendía a sí misma. Unos vecinos pasaron, me pusieron una mano en el hombro y me dijeron en voz baja, «Mary Ann, eres un verdadero ejemplo para nosotros». Sonreí, no por orgullo, sino porque mi corazón se sentía más tranquilo.
Me di cuenta de que la verdadera fuerza no consiste en gritar para que todo el mundo lo oiga. Es afrontar la verdad, por mucho que duela. Jason volvió a vivir conmigo. Todas las mañanas ayudaba a preparar la comida y llamaba a hoteles y restaurantes para pedir pedidos. A veces lo encontraba callado y distante, con una sombra de tristeza en la mirada al pensar en Sophie. No dije nada, solo le puse la mano en el hombro. Superamos juntos esos silencios. Una noche, mientras comíamos una cena sencilla, sopa de pollo y pan, Jason dijo de repente: «Mamá, todavía me duele, pero sé que tú has sufrido más. Gracias por aguantar y evitar que me arrastrara a sus mentiras». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero sonreí. «Hijo, hemos perdido mucho, pero aún nos tenemos el uno al otro. Eso es lo que más importa». Empecé a dedicarme tiempo, algo que no había hecho en 40 años. Me uní a una clase de yoga en el centro comunitario y a un grupo de cocina con mujeres de mi edad. Compartimos recetas e historias familiares. Me di cuenta de que todos llevamos nuestras propias heridas, pero cuando nos atrevemos a contarlas y compartirlas, ya no estamos solos. Los domingos iba a la iglesia y me sentaba en silencio bajo la suave luz que entraba por los vitrales. No rezaba por Edward ni por Sophie. Rezaba por Jason y por mí para que tuviéramos la fuerza para seguir adelante. Me sentía más ligera, como si alguien me hubiera quitado un peso de encima. Una tarde, Clara y yo paseábamos por la plaza del pueblo. Ella rió y me dio una palmadita en la mano. «Marianne, mírate ahora». Más firme que nunca, respondí. «Apacible pero firme, Clara. He aprendido que el amor y la confianza se pueden traicionar, pero la dignidad no se puede robar». Nos sentamos en un banco viendo a los niños correr y reír. Sentí que volvía a la vida, como si mi corazón hubiera encontrado un nuevo ritmo. En la panadería, los clientes seguían llegando. Seguía haciendo el flan tradicional, el que Sophie aprendió de mí. Pero ahora, al verter caramelo por encima, no sentía amargura. Lo veía como una prueba de mi resistencia. No importa quién me traicione o se vaya, sigo en estas manos que hacen dulzura para el mundo. Jason llamaba a menudo desde el mostrador. «Mamá, el Grand Hotel quiere aumentar el pedido de la semana que viene». «Bueno, diles que no se preocupen. Prepararé más». Esos pequeños momentos me trajeron algo que había olvidado durante los últimos 40 años. Por la noche, solía escribir en mi diario. Las palabras fluían lentamente de mi pluma. Han caído, pero no siento triunfo. Simplemente me siento vivo y libre. Y sé que no vivo solo para mí, sino para las mujeres que aguantan en silencio. Espero que me miren y sepan que nunca es tarde para levantarse. Cerré el diario y apagué la vela. En la pequeña habitación, la luz se apagó, pero dentro de mí otra llama ardía con más fuerza que nunca. ¿Alguna vez has enfrentado ese momento en el que sentiste que el mundo entero quería ahogarte y tuviste que elegir entre levantarte o rendirte? Si fueras tú, ¿aguantarías en silencio? ¿O lucharías por recuperarlo todo como yo lo hice? De verdad quiero escuchar tus pensamientos e historias en los comentarios. Tus palabras podrían ser la fuerza que alguien necesita. Si mi historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita. Me ayudará a seguir compartiendo historias reales y a recordarme que no estoy sola en este camino. De corazón, gracias por quedarte, escuchar y sentir esto conmigo. Tu presencia es la mayor recompensa que he recibido después de toda esta pérdida, y espero que nos volvamos a encontrar en las próximas historias con todo el amor y la fuerza que esta vida puede ofrecer.